Buenas jóvenes, en este video vamos ya a definir lo que es el teorema del factor y el teorema del residuo. Veamos entonces, comencemos. Teorema del residuo. Si un polinomio p de x de grado mayor o igual que 1 se divide entre un polinomio lineal, aquí está x más menos c. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser x más un número o x menos un número. Entonces el residuo será P de menos C. ¿Qué quiere decir P de menos C? Que si aquí está X más 2, entonces voy a evaluar P de menos 2. Si aquí está positivo, entonces aquí iría negativo. Y si aquí sería X menos 3, entonces al evaluar aquí sería P de 3. Entonces, esto me está indicando que sin necesidad de hacer la división, yo puedo encontrar el residuo de ella. Entonces, con este teorema, ¿verdad? Vamos ahora con el teorema del factor. Un polinomio p de x tiene un factor x más menos c, ¿verdad? O sea, un polinomio va a tener un factor de esta forma si y solo si p de menos c, o sea, p de menos c es igual a 0. Entonces, si el residuo de una división es 0, entonces ya sabemos que el dividendo es factor del divisor, ¿verdad? Y esto por el teorema del factor. Hagamos el primer ejemplo. Esta división ya la teníamos hecha en el primer video, la coloqué aquí para que ustedes recuerden. Entonces nosotros dividimos 2x a la 3 más x al cuadrado menos 12x más 9 entre x más 3. Y hicimos todo el proceso de dividir, encontramos el residuo que fue 0, el cociente, ¿verdad? Entonces ahora vamos a encontrar el residuo sin necesidad de hacer la división, solo aplicando lo que conocemos como teorema del residuo. Bien, entonces, ¿cuándo se puede aplicar el teorema del residuo? ¿Cuándo se puede aplicar esto? Solamente si estoy dividiendo, o sea, si el divisor es un polinomio que tiene esta forma, x más o menos c. O sea que aquí puede ser x más 3, x más 5, x menos 2, x menos 7, no hay ningún problema. Si el divisor tiene esta forma, entonces puedo aplicar el teorema del residuo. Entonces, veamos cómo se aplica. Dice que el residuo será P de menos C. Entonces, en esta división, C es 3, pero no voy a encontrar P de C, sino P de menos C. Entonces, si aquí es 3, entonces voy a encontrar P de menos 3. Ahora, ¿cómo encuentro este P de menos 3? Sencillo. En todas las X del dividendo, en todas las X del dividendo, yo voy a sustituir el negativo 3. Entonces, al hacer la sustitución me quedaría, miren, 2 x a la 3, pero el x lo sustituyo por negativo 3, entonces sería 2 menos 3 al cubo, más el siguiente es x al cuadrado, entonces se sustituye el x por menos 3 elevado al cuadrado, menos 12x, o sea 12 por menos 3, más 9. De esa forma se plantea p de menos c. En cada valor de x del polinomio sustituyo menos c, que en este caso, como aquí es 3, entonces menos c sería menos 3. Ahora hago las operaciones. Menos 3 elevado al cubo es menos 27. Menos 3 por menos 3 por menos 3 sería menos 27. Menos 27 por 2, entonces sería negativo 54, esta parte, más menos 3 elevado al cuadrado, menos por menos da más, por eso que queda más. 3 elevado al cuadrado, 9. Menos por menos da más. 12 por 3, 36, más 9. Entonces, ahí están los resultados de cada una de las potencias y de la multiplicación. Ahora hago toda esta operación. Entonces, si yo a 9 le sumo 36, porque estos tres son positivos, signos iguales se suman. 9 más 36 serían 45. 45 más 9
Entonces serían 54. 54 menos 54, 0. Entonces, P, el residuo de esta división es 0. Ya lo habíamos calculado, aquí está. Entonces, repito, este teorema me sirve para saber el residuo sin necesidad de hacer todo este proceso, ¿verdad? Bien, entonces ahí está, ¿ves? P de menos 3 entonces es igual a 0. Y ya sabemos que cuando el residuo de una división es 0, entonces el dividendo es un factor del divisor. Entonces el factor sería, entonces, x más 3. Bueno, entonces ahí tenemos el primer ejemplo. Probemos con otro. Bien, esta división también, este es el ejemplo 3 del videos anteriores, ¿verdad? Esta división ya la hicimos, también el residuo salió 0. Entonces, veamos, apliquemos el teorema del residuo, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar un tanto diferente y van a ver por qué. Entonces, encontremos el residuo. Miren que aquí el divisor es 2x menos 1, no tiene esta forma. Entonces, la forma para poder aplicar el teorema del residuo tiene que ser x más o menos c, o sea, el x solito sumándole un número o restándole un número. El divisor acá, el x, tiene un número, tiene un coeficiente, es 2x menos 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es este 2x menos 1 lo vamos a pasar a esta forma, x más menos c. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces aquí está, ¿ve? 2x menos 1, dice, ¿verdad? Pero no es la forma x más menos c. Entonces, para que aquí me quede sola la x, entonces dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque el número que acompaña a la x es 2. Si este número que acompaña a la x fuera negativo 4, entonces tendríamos que dividir entre negativo 4. Si el número que acompañara a la variable fuera 7, entonces tendríamos que dividir todo entre 7. En este caso, como el número que acompaña a la variable es 2, entonces dividimos todo entre 2. Pues aquí lo tengo planteado, 2x menos 1 entre 2. Y hacemos la división, así como lo hacíamos en la fórmula cuadrática. Cada uno de los términos del numerador se divide entre el denominador. Más entre más da más. 2 entre 2, 1, x. Menos, ¿por qué menos? Menos entre más, menos. 1 entre 1 medio, entre 2, no es exacta la división, entonces queda 1 medio. Entonces, me queda que 2x menos 1, ¿verdad? Es una expresión equivalente a x menos 1 medio. O sea, esta expresión y esta expresión son equivalentes. Tienen exactamente el mismo valor. Y ya tenemos la forma x más menos c. Entonces, en este caso, una vez ya convertido, c es negativo 1 medio. Entonces vamos a evaluar p de menos c. Entonces, como aquí es negativo, entonces al evaluar c, entonces ya no sería negativo, sería positivo. Menos por menos, más. Aquí está positivo, más por menos, da menos. Bueno, entonces, no se olviden de esos juegos de signos, son muy importantes. ¿Ya? Entonces, repito, como aquí está x menos 1 medio, entonces al evaluar, entonces p de menos c no sería p de menos 1 medio, sería p de positivo 1 medio. Bien, entonces hagamos el planteamiento, sería entonces negativo 6 por menos 1 medio elevado a la 3. Aquí está. Más 7x, que es 1 medio, elevado a la 2, menos 4 por 1 medio, que es x, más 1. Bueno, ahí solo está planteado nada más. Ahora, hagamos las operaciones. 1 medio elevado a la 3 es 1 octavo. ¿Verdad? 1 medio elevado a la 3 es 1 octavo. 1 octavo multiplicado por 6, entonces me quedaría menos 6 octavos. 1 medio elevado a la 2 es un cuarto positivo. Entonces, 1 cuarto por 7, por el 7 que está a la par acá, entonces 1 medio al cuadrado, 1 cuarto por 7, entonces sería 7 cuartos. Ahora aquí, menos por más, da menos. 4 por 1 medio son 4 medios,
pero 4 medios es una división exacta, sería 2. Y el 1 se baja. Y ahora hacemos toda esta suma. Si ustedes lo hacen en su calculadora, menos 6 octavos más 7 cuartos menos 2 más 1, entonces toda esta operación queda 0. Entonces P de menos 1 medio es igual a 0. ¿Es qué indica eso? Que el factor, ¿verdad? ¿Ya? X menos 2, esto es un factor de el dividendo. Entonces, ya tenemos el factor. Entonces, el factor es x menos 1 medio, que es lo mismo que 2x menos 1. ¿Bien? Y ahí tenemos. Vamos a hacer 2 ejercicios más en el siguiente video para que la idea quede bastante clara.